Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Y vamos a tener una breve lectura de la palabra del Señor antes de cantar otro himno. Y vamos a leer en 1 Corintios el capítulo 15. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 15. Está en la página 197 del Nuevo Testamento, para todos aquellos que tal vez desconocen la Biblia. Nos dice así la palabra del Señor. Primer versículo. Capítulo 15, versículo 1. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún, y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, y les invito a abrir nuevamente las Escrituras. No pierdan ahí en 1 Corintios 15, pónganle un señalador o el dedito para no perderlo, y les invito a leer un solo versículo en Lucas, el capítulo 22, el verso 37. San Lucas, el tercer evangelio, página, ahora les digo, 97 del Nuevo Testamento, el versículo 37, capítulo 22, verso 37. Dice así la palabra del Señor: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y con los malos fue contado, porque lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Y presten mucha atención a este versículo, pues en verdad nos va a servir como encabezamiento para todo lo que hemos de hablar de 1 Corintios 15. A continuación, luego de darles la bienvenida y de haber leído este versículo, le voy a pedir al coro de la iglesia que pase a cantar el coro 347. Lo pueden seguir en los himnarios. Crucificado fue mi Salvador, por mis pecados Cristo el Señor. Desde la tumba subió, si triunfante resucitó. Para siempre ya domina.
triunfante Él resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tiene gloria celestial. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. La muerte ya venció, Cristo el Señor. La salvación nos dio el Redentor. Desde la tumba subió, sí triunfante Él resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tiene gloria celestial. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. Amén. Gracias a Dios por esta proclamación que puede hacer la Iglesia con respecto a esta bendita obra de resurrección, de la cual en esta mañana hemos estado hablando en parte, pero es el tema verdaderamente de toda iglesia cristiana evangélica que se diga ser fiel, un tema ineludible, un tema que no debe ser evitado, ni debe ser tampoco pospuesto por reiterado o tomado como un tema conocido y dejado de lado. La resurrección de Jesucristo es el tema de nuestra predicación. Para Pablo, bien lo decía aquí a los corintios, que no se había propuesto y que lo había hecho con mucho temor y temblor, que no se había propuesto saber otra cosa entre ellos que a Jesucristo y a este crucificado. Y aquí, luego de ir desarrollando distintos y diferentes temas, el apóstol pues estaba instruyendo a la iglesia, tiene que resaltar nuevamente la realidad de esta declaración, queridos hermanos, del Evangelio de Jesucristo, que él había predicado y que había recibido de otros y que otros también habían predicado entre los corintios. Entre los corintios habían trabajado otros hermanos misioneros, como Timoteo, Silas, y había estado Lucas también escribiendo y registrando aquellos hechos que hicieron a la formación, a la constitución de esta amada iglesia, una iglesia con muchos problemas de carácter doctrinal y una de las iglesias que recibiera una de las cartas más largas, pues son dos, que la tenemos que hablar como si fuera una sola. Y el énfasis del apóstol, que es el énfasis para nosotros, el evangelio predicado, recibido, que cada domingo, que cada vez que nos reunimos, se predica, se enseña, se proclama, sea un evangelio que se reciba, como lo habían recibido aquellos hermanos en la iglesia en Corinto, y recibirlo como palabra de Dios, aunque era la predicación del apóstol y todavía no estaba escrito. Sin embargo, ellos recibieron
al igual que los tesalonicenses, la palabra del apóstol también como palabra de Dios. Así lo decía en Tesalonicenses, que tuvimos la oportunidad. Y la perseverancia en ese evangelio, una perseverancia que se hace necesaria en este tiempo, en forma urgente, donde tantos que contradicen a la palabra de Dios, que cuestionan principalmente este hecho tan importante y fundamento de la Iglesia de Jesucristo, que es nada más y nada menos que la resurrección del Señor Jesucristo. Fundamento inconmovible, base total para nuestra vida de fe, de salvación y predicación, el perseverar, retener la palabra que ha sido predicada, no tenerla en poco o en vano. ¿Para qué? Como dice el versículo 2, para ser salvos. Muchos ya son salvos por la fe y salvos para vida eterna, pero también salvos para no caer en tantas cosas locas y dañosas que hay en este tiempo, y engaños y perversidades que el enemigo de nuestras almas, a través de todos los siglos, ha querido sembrar. ¿Por qué? Porque él ha venido solamente con un solo objetivo, que es el hurtar, el matar y el destruir la fe de los creyentes. Y si no nos puede mandar al infierno, pues ya hemos creído en Cristo, ha de tratar de que nuestra vida se convierta en un infierno. Por las dudas, por las razones propias, por privilegiar nuestro propio corazón antes de darle lugar a la enseñanza pura y clara del Evangelio. Por eso dice, si no creísteis en vano. Que no sea vana la fe que un día hemos dicho tener en el Señor Jesús. Tal vez alguna vez cuando levantamos la mano, para nosotros ya pasó, pero debo recordarles que nada que nosotros hagamos o hemos hecho ha quedado en el olvido, sino que todo ha quedado fiel y claramente registrado, porque de todo eso un día cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta. No va a haber uno que pueda escaparse de esta realidad. Y en el versículo 3 aplica una frase que para el apóstol era importante, necesaria, de aclaración a los hermanos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Solamente enseñaba lo que había recibido del Señor Jesús. La palabra de Dios, el Evangelio de salvación. Eso, dice, primeramente os he enseñado. Y esto se lo recalcaba. Nada era del apóstol Pablo de por sí mismo, como decía un amado siervo de Dios que ya está en la presencia del Señor. De todo lo que he dicho, si he dicho algo malo, eso es mío. Lo bueno es de Cristo. Y acá Pablo decía, esto es lo que primero aprendí, esto es lo que recibí y esto es lo que os he enseñado. Por eso tenía también la autoridad espiritual, moral y aún física, el apóstol Pablo,
de decir a los corintios y a otros hermanos, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y luego ahora viene el versículo que leímos sueltito primero, porque dice, porque primeramente os he enseñado eso, que Cristo fue muerto. Esta es una realidad innegable. Ya no hay quien, si hay alguien que quiere negar la realidad que Cristo murió, la realidad es que lamentablemente es muy obtuso, es muy racionalista absolutamente. No es que hay racionalistas menos y más. El racionalista no cree, pero hay algunos que son más todavía, ¿cómo podríamos decir? A ver, Alfredo, la palabra, más cerrados todavía, más fanáticos. Cristo no murió. Cristo murió, ya está comprobado no solamente por los registros bíblicos fieles, sino en la historia humana también. La marca de Cristo dejó imborrables huellas que cambió la historia de la humanidad. Absolutamente, eso es innegable. Cambió la historia de la humanidad y de todos los hombres. Y luego dice que fue muerto, pero por una razón muy especial. No porque fue un visionario, no porque fue un profeta que anunció cosas que a algunos no les gustó, entonces lo mataron. No porque fue un liberal que, incomodó a los religiosos de su momento. Y así podríamos decir, ¿no? Un revolucionario. Acá dice la razón. ¿Por qué murió Cristo? Es muy claro, no lo inventé yo, lo dice la palabra de Dios. Una palabra que está escrita hace ya casi 2000 años y no ha cambiado. Y es una revelación que tenía cumplimiento. Por eso le dije, ese texto que leímos, lo que está escrito de mi cumplimiento tiene. Y Cristo fue muerto, acá lo dice bien claro, por nuestros pecados. Eso es para que ninguno que está acá se sienta excluido o ajeno a esta realidad. Lo puede hacer, puede descreerlo, puede rechazarlo abiertamente. Hasta tal vez alguno tendrá el coraje de revolearme con alguna cosa, con un cascote, como le ha pasado a tantos cristianos predicando el Evangelio, que los corrían y los amenazaban y algunos hasta eran muertos. Pero eso no va a cambiar la realidad de las cosas, salvo que seamos demasiado obtusos. Si yo les digo, el piso sobre el que están ahora sentados en la silla, por supuesto, es de material. Y va a decir alguno, no, no es de material, es una nube, porque nada es real. ¿Qué pensaríamos? ¿Eso cambiaría la realidad? Yo le diría que se tire de cabeza contra la nube que piensa sobre la cual está apoyado. Va a recibir semejante golpe en la cabeza. Bueno, lo mismo es esto. Que crea o no que Cristo murió por mis pecados, no evita la realidad de que Cristo murió por tus pecados, por toda tu vida, desde las cosas más bajas y sucias, que a veces son innombrables, y que las guarda muy secretamente cada uno en los escondrijos de vergüenza de su corazón, en los pensamientos intrincados de su febril mente pecaminosa, que no puede dejar de hacer otra cosa que pensar continuamente lo malo,
llenos de codicia, de adulterio, de fornicación, de suciedades. Ay, no, pastor, pero ¿qué está diciendo? Siempre digo este ejemplo, es muy inocente el ejemplo, ¿no? Miren si tuviéramos arriba nuestro o en la frente, ahora se usan mucho letras LED, ¿no? Que van pasando y uno puede ir leyendo. Si se pudiera leer lo que vamos pensando. Y usaríamos todo flequillo, yo no sé qué haría, un gorro hasta acá abajo. Porque cada cosa, pero, y Dios la ve. Y por esos pecados, Cristo murió. Es claro, es concreto, es conciso. Por todos esos murió, por los tuyos y por los míos, por los que cometí, que hoy con 68 años sigo trayendo a la memoria cosas que hice cuando era muy jovencito. Algunas, les soy sincero, son para llevarlas y cargarlas por el resto de mi vida, que a veces parece que no alcanzaran, como decía uno, las cosas para tapar eso, o las piedras para tirar. Parece que no alcanzara el pedir perdón. Yo sé que Dios me perdonó, pero siempre me viene a la mente. Por eso el salmista decía en el Salmo 25, y de los pecados de mi juventud no te acuerdes, porque él sí se acordaba. Lamentablemente, y a veces tiene que ser así, para que no se levante en nosotros el orgullo, y muchas veces, y Pablo mismo lo dice, trayendo a la memoria las cosas pasadas, y de las cuales Cristo nos libró y nos salvó, para que nadie se crea más que otro, para que yo, siendo pastor, no me crea mejor que otro que no es pastor, que tal vez es un creyente sencillo, simple, tal vez ha sido menos pecador que yo, para que yo no me crea más. Señor, permite que me acuerde y le vuelva a pedir perdón. Y no es que no confíe que me ha perdonado, pero está. Las consecuencias están. Y una de las consecuencias es recordarlo. Entonces, es una realidad. Cristo murió. Y aunque Él, cuando nos arrepentimos y en eso confiamos, echa en lo profundo de la mar todos nuestros pecados, la realidad es que Él murió por tus pecados y por los... Esto tiene que quedarnos bien claro, para que ninguno se vaya pensando de acá que de alguna manera es inocente. Ninguno es inocente. Siempre digo, ¿no? A veces es más fácil apuntar y decir por nombre a cada uno y decirle lo que hizo. Por ejemplo, alguien rompe acá el micrófono, ¿no? Y decimos, bueno, hermanos, hemos roto el micrófono. Y todos sí lo hemos roto. Pero es distinto decir, Daniel, rompiste el micrófono delante de todos. Ay, pastor, ¿cómo me va a acusar así delante de todos? ¡Qué vergüenza! ¿Entienden? Bueno, esto es lo mismo. No puedo decir nombre por nombre aquí, ni me atrevo a hacerlo, pero lo digo por mí. No hay uno que pueda escapar de este lugar y salirse. Se puede ir, por supuesto, la llave. No hay llaves de seguridad en el sentido de que el que entra no puede salir más. Tiene libertad de entrar y de salir, pero que se vaya con este pensamiento, que Cristo murió por sus pecados y por mis pecados. Y la humanidad no lo recuerda. Sigue, como en los días de Moisés, cuando subió al Monte Santo, hoy hablábamos de eso con mi esposa, y el pueblo abajo
celebraba y se fabricaba sus propios dioses. Aún Aarón, el sumo sacerdote, porque se escuchaba un ruido algazara. ¿Saben lo que es algazara? Risa, música, gritos, pelea, alaridos. Hoy al mediodía, bueno, me voy a descansar un rato porque dormí mal anoche. Me voy a descansar para que... Parece que me hubiese acostado y alguien le estaba esperando para levantar el volumen del... Hay alguno que le gusta esa cumbia, no iba a decir el nombre, pero me salió. Pero a todo volumen. Así que me levanté con dolor de cabeza, igual ya no me acosté más. Pero ahí se recuerda, así se recuerda en estos días, y no tiene que ser por obligación, ¿eh? Bien decía nuestra hermana Elena, y yo me acuerdo, somos contemporáneos, ella un poquito, más o menos estamos iguales, un poquito más joven que yo me parece que es. Vamos a quedar bien con él. Es menor que yo. Pero en la época, cuando éramos chicos, ni se pasaba música por las radios. Era un silencio, no se podía hablar fuerte, grito. Eso se fue perdiendo. Está bien, eso tiene que ver mucho con la tradición católica. Que me perdonen los católicos, pero es así. La comida, el otro día, uno que vive una vida realmente de disolución, estando en la pileta, decía, sí, tenemos que comer pescado, nada de carne este fin de semana, porque Dios nos ve desde arriba. Claro, no come carne, pero después está ya planificando los 4 días de baile que iba a tener a la noche. ¿Qué baile iba a ir? ¿Con quién se iba a encontrar? ¿De quién se escapaba? No es eso. Recordar la Pascua, recordar Semana Santa, es recordar este hecho importante, que Cristo murió por mis pecados. Y que no me tengo que sentir forzado a hacerlo, sino que tiene que salir de un corazón espontáneo, porque las Escrituras así lo reclaman. Porque lo vuelve a repetir y en 2 oportunidades. En el 3, ¿por qué fue muerto? Y conforme a las Escrituras. ¿Y por qué leímos lo anterior? Porque tanto lo anterior como lo posterior, aunque ya Cristo había resucitado, sin embargo sigue hablando de Cristo y tiene cumplimiento de Cristo. Sigue teniendo cumplimiento en Cristo. La Escritura se cumple en Cristo, del principio al final. No hay una parte que sí y una parte que no. Alguno dirá, bueno, pero eso tiene que ver con lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento. ¿Y lo que está escrito en el Nuevo Testamento que habla de Cristo? ¿Y las glorias después de él? ¿Qué? ¿No tiene cumplimiento? Claro que tiene cumplimiento. ¿Esto tiene cumplimiento? Tiene cumplimiento. Él murió. Él cargó con tus pecados. Él te tomó uno por uno. Y cargó sobre sí en el madero cuando le clavaban los pies y las manos, crucificándole, derramando su sangre, para que tus pecados sean deshechos en el contacto con su sangre santa, pura, limpia, sin pecado, poderosa, poderosa blanqueadora, para blanquear, para limpiar, nada mejor que la sangre de Cristo. Ayer quería limpiar unas zapatillas blancas que tengo y le puse bicarbonato, vinagre, jabón, le daba, salpiqué a todo el mundo con eso, pero bueno, ahí quedaron. Vamos a ver si se blanquean un poco. Pero esto limpia más que el jabón de los lavadores. Es la muerte de Cristo. Es su sangre derramada. No es cualquier sangre. No es la sangre de miles de corderitos que se derramaron. Eso no limpiaba el pecado de ninguno. No tenían virtud. Eso por la fe eran perdonados. Pero esta sangre,
Porque al hablar de muerte no estamos hablando de una muerte natural. Es una muerte cruenta. Es una muerte de cruz. Es una muerte que le costó al Cordero de Dios sufrir. A veces cometemos un error nosotros los predicadores de enfatizar demasiado en el dolor espiritual que tuvo, que es inigual. Pero ¿y el físico? ¿O pensamos que no tuvo dolor físico? Que todo fue espiritual y que él con la mirada extraviada miraba al cielo y no sentía nada, como en un éxtasis, que entraba en un coma inducido y no sentía nada. Por favor, mirad y ved si hay dolor como mi dolor, el dolor que me ha tocado, que implica un dolor físico y un dolor espiritual, porque seríamos más, perdónenme la expresión, voy a ser muy grosero, muy estúpidos. Si alguno piensa que clavarle en la mano clavos de 10 centímetros por 1 centímetro de diámetro sobre una madera y colgarlo de las manos y de los pies, que no podía apoyar los pies por los clavos que le atravesaban los 2 pies. Y no podía colgarse de las manos, porque ya está comprobado por estudios científicos que se han ocupado en estudiar que este es uno de los lugares más dolorosos para estar colgado. Atraviesa puntos nerviosos tremendos. No podía estar colgado ni parado, sangrando con una corona de espinas puesta en burla. Cristo, el Rey de los judíos, o INRI, ¿no? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Eso es pagar por los pecados. Y aparte los dolores espirituales, que ya se han explicado tantas veces, de ser separado de su Padre Celestial. ¿Cuánto nos cuesta venir a nosotros a la reunión? Y a veces parece que hiciéramos un favor. Voy a ir a la reunión hoy. Como que le hacemos un favor a Dios. Hoy voy a la reunión. ¡Ah, qué contento que se pone Dios! ¿Qué haría Jesús? Me decía uno una vez. Bueno, le agradecí que había venido. Y me contestó, ¿sabes qué? Pensé, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y le contesté, ¿qué sé yo qué haría? Le digo. Y venir a la reunión. Si te parece que es eso, como que le hacemos un bien a Dios al venir a la reunión. Y no nos damos cuenta que los muertos en delitos y en pecados somos nosotros. El que vamos a terminar pagando si es que no arreglamos nuestras cuentas con Dios por no haber recibido esta obra de salvación, seremos nosotros, porque esto cumplimiento tiene. Cuando Cristo dice, el que cree es salvo, el que no cree es condenado, eso tiene cumplimiento. No es un eslogan, no es un mero decir, no es algo para infundir temor, es una realidad concreta como todo lo que sostiene la realidad de esta palabra bendita y santa escrita por miles de años, que se ha hecho para guiar a las almas al conocimiento de la verdad, que hay un solo Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, al cual ha enviado. No es que hay muchos dioses, o como muchos dicen, igual todos tenemos el mismo Dios. Unos lo adoran así, otros lo adoran así. No es así. Perdónenme. Y esto lo enseño en la Iglesia Cristiana Evangélica desde que soy pastor o maestro de escuelita. El creyente tiene un solo Dios,
¿Y cuál es ese Dios? El que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Ese es el Dios. Ningún otro Dios me sirve. No me sirve un Dios que no envía a su Hijo. No me sirve un Dios que no se apiada de mi alma y ve mi condición y me ama de tal manera, tiene misericordia de mí, se mueve buscando para buscar y salvar lo que se había perdido. Ese Dios no me sirve. Busquen a ver si encuentran un Dios similar al Dios que tenemos, al Dios de las Escrituras. Busquen entre las distintas creencias de tantas cosas que hay. No tenemos tiempo de entrar en detalle de todo eso. Este es el único Dios que salva. Él generó el plan de salvación. Él dijo, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Y Cristo, su Hijo bien amado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo pagaré el precio que hay que pagar. Yo te traeré hijos, hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y todos los que han creído en Cristo gozan de este inmenso privilegio. El reconocer, el aceptar. Cantábamos en el himno, aquel que hasta el polvo se humilló. Y ese es Cristo. Nosotros también debemos humillarnos. Bajar nuestra cerviz. Y aceptar. El único medio que hay. No hay otro medio. No es por obras, así dice la Escritura. No es por cosas que nosotros podamos haber hecho. Si me porto bien, me porto mal. Es por fe. Porque así lo dicen las sagradas y benditas Escrituras. Y luego dice, y que fue sepultado. Y esta es la realidad que tenemos que entender. Que Cristo no solamente murió, sino que fue sepultado en un sepulcro durante 3 días. Para probar la obra ya escrita de lo que Él tendría que padecer por nuestra salvación. Y luego, el versículo 4 dice, y que resucitó al tercer día. La palabra resucitar es la prueba innegable, irrefutable, que todo cristiano evangélico tiene como firme ancla en su corazón. La confianza plena de que su Salvador vive. No es una estampita guardada en una billetera o una cruz colgada en el pecho. Eso no salva a nadie. Es el Cristo de las Escrituras que resucitó, porque así lo dice, ¿no? Conforme a las Escrituras. Por eso se predica el Evangelio. Porque no se puede hacer otra cosa. ¿Cómo vamos a predicar a un Cristo sin la Biblia? Y hay de aquellos que quieren remozar el Evangelio, darle características nuevas, para que no aburra siempre lo mismo. Eso se cae en el engaño y en el pecado, porque eso no está en la Biblia. Lo escrito está, sola Escritura. Cualquier argumento que quieras traer para remozar las cosas, la respuesta para ti es esta, escrito está.
Así le contestó el Señor a Satanás en las 3 oportunidades en que vino a tentarlo. Y a tu Dios solo adorarás. Y esta resurrección se hizo visible, ¿por cuanto qué? Porque apareció, mire, y yo anoté, apareció 8 veces, en distintas oportunidades. A Pedro, primeramente, a los 12, a más de 500, en distintas oportunidades, a Jacobo, que pudo haber sido uno de los apóstoles, o el hermano de él, Santiago, del cual hemos estudiado también. Y luego a todos los apóstoles cuando se aparecen en el aposento alto, cuando están pescando, etcétera, etcétera. Y el postrero de todos a Pablo. Y todos trabajaron, y todos predicaron el Evangelio, y ya sea ellos o el Evangelio, como dice en el 11, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y luego todo este capítulo 15 se dedica a desarrollar la realidad y el porqué de tal resurrección, y lo que obra en la vida del creyente y en la esperanza bienaventurada de los que parten a la presencia del Señor con Cristo en el corazón, que no es solamente unida y sin regreso, sino la esperanza de que así como han ido, volverán, y este cuerpo que un día será entregado a la tierra para que vuelva al polvo del cual fue tomado, de allí resucitará cuando Cristo venga a buscarnos. Y termina esta carta diciendo, más gracias doy a Dios que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Es largo para hablar del capítulo 15. Daría para hacerlo en varios domingos con la escuelita. Extraordinariamente hermoso, esperanzador, que llena de aliento y da una respuesta de vida eterna a todo aquel que necesita un Salvador, que le da una vida victoriosa, para que no esperemos en esta vida solamente en Cristo, sino que nuestra visión sea más allá, en aquel que pronto viene, y podamos vivir en esta vida esperando el cumplimiento de esta promesa. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio. Desarrolla el apóstol Pablo, que tiene cumplimiento, vuelvo a repetirle, lo que Cristo va a hacer. Cristo las primicias, luego los que durmieron en Cristo, los que esperan, los que están esperando ya, los que han partido, luego nosotros, los que creemos, los que quedamos, seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con Él. Hermanos, todo el capítulo es una proclamación a la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios. Es una defensa encendida a velar y guardar lo que un día hemos recibido. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y si Dios lo permite y nos da fuerza y vida, y el Señor nos viene antes, mientras estemos en este lugar y el Señor nos dé esta gracia, este Evangelio se va a predicar. Y ojalá que no cambie nunca por nuevas cosas. Ojalá que tengamos el coraje, el valor, la preocupación, el ánimo
de buscar las sendas antiguas para hallar el descanso para nuestras almas. La perseverancia de seguir viniendo a escuchar la palabra de Dios, porque hay un Cristo que me espera. Hay un Salvador que me amó y que llega a mí a través de la predicación del Evangelio. No hay otra forma, ¿eh? No esperemos tener un sueño revelador donde Cristo se le aparece. Eso lo hicieron los famosos, los que hicieron las famosas sectas tan famosas que hay, ¿no? Siempre tuvieron visiones especiales. No, lo que tienes que tener es la visión de tu realidad, de tu corazón perdido y necesitado de un Salvador. Y la visión de que hay un Salvador, de que hay una respuesta a tu necesidad. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis cargados y trabajados y torturados. ¿Se acuerdan? ¿Qué quería decir trabajo? Tripalium. ¿Se acuerdan lo que era tripalium? Cruz. Venid a mí todos los que están crucificados en las cuestiones de este mundo, de este tiempo, en los problemas de esta vida, que no pueden zafar, que no pueden salir, que están clavados a una situación estéril, amarga, triste, que por más que buscan de llenar espacios vacíos con distintos placeres, duran lo que dura una luz fugaz, una estrella fugaz. ¿Cuánto dura una estrella fugaz en el cielo? ¿Vieron alguna vez alguna? Yo vi una. Eso dura. Cuando tenemos vacío en el corazón y lo queremos llenar con nuestras propias capacidades, con nuestros propios gustos, con la música, con lo que miramos. Terminamos de escuchar y terminamos de ver y nos encontramos más hundidos de lo que estábamos. Queridos, hay una invitación. Gracias demos a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él nos da la victoria. En primer lugar, la victoria para alcanzar la vida eterna, estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él nos da la posibilidad de tener la vida eterna. Quítese de la cabeza todo aquel que piensa o que tiene ese argumento, sí, pero ese no muere nunca, pero al final morimos todos. Bueno, eso es una realidad. Quítese de la cabeza ese pensamiento engañoso, porque todos tenemos que pasar por eso. Escrito está. La paga del pecado es muerte. Eso es inevitable. Pero también es inevitable los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra y por fin la vida eterna. Eso también es inevitable. El que busca la vida eterna es inevitable que la va a encontrar en Cristo, ¿eh? Así dice. Qué maravilla, ¿no? Porque así como una cosa tiene su cumplimiento, la otra también. Y a eso me aferro. Y a eso creo. Lo otro también lo creo. Pero del otro me escapo. Me acerco a aquel que me puede dar la vida. Y que me ha dado la vida, y bueno, y me sostendrá hasta que Él quiera. Más, menos, con alguna enfermedad, con otra no, no sé. Lo que el Señor tiene deparado para mí. Pero mientras que podamos seguir predicando este Evangelio, así, les damos lo que hemos recibido. Mire, nosotros cumplimos lo que Pablo hizo en su tiempo. Porque yo predico lo que primero recibí. Ya no del Señor en persona, sino de aquellos que me predicaron el Evangelio.
os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por mis pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día victorioso y apareció. Y yo creo a lo que está escrito, porque hay testimonios, hay testigos, y por eso le molesta tanto al enemigo. Miren, hay un dicho que dice, cuando habla tanto de una persona, es porque esa persona, bueno, de alguna manera, le resulta molesta o especial. No le puede dejar de hablar tal cosa. Bueno, ¿por qué ustedes piensan que el diablo insiste tanto que Cristo no resucitó? ¿Por qué les parece? Porque él sabe que le quebrantó la cabeza y que resucitó victorioso al tercer día. Y que juntamente con él nos salvó a todos aquellos que humildemente habrían de creer en él. Y esta invitación la volvemos a hacer, querida. ¿Hay alguien en esta sala que todavía no tiene esta esperanza en el corazón, pero que la quiere tener? Quiere tener a Cristo como su Salvador personal, pues Él murió por sus pecados. ¿No te acuerdas de todos tus pecados? ¿O no tenemos conciencia de lo que es el pecado? Pecado es transgresión de la ley, y etcétera, etcétera. Bueno, Él murió por todo eso y pagó. Ahora lo que Él quiere y desea es que yo crea que lo hizo por mí. Y entonces, la paga del pecado que tenía que ser sobre mí fue sobre Él. Así habló el jueves el pastor Marco, ¿no? Y ¿cómo es que dice? La paga de nuestra paz fue sobre Él. Él logró la paz. ¿Hay alguien en esta tarde que quiere? Vamos a bajar la cabeza un minuto, un segundo, y pensar en esto. ¿Hay alguien que quiere recibir a Cristo como su Salvador? Que levante su mano un segundo, nada más. A manera de aceptación de esta verdad gloriosa y santa. No importa si no entiende mucho. Es esto nada más. Cristo pagó, Él murió y resucitó para que tengas vida. ¿Quién quiere creer esto? Que levante su mano. Si todos los de aquí somos salvos, bueno, gracias a Dios. Pero si hay alguno que todavía no ha tenido esta experiencia, bueno, sabemos que la palabra le ha de seguir obrando en su corazón. ¿Hay alguien, queridos? Que levante su mano un segundo y luego la baje. Delante del Señor no es delante mío. ¿Somos todos salvos? Gracias a Dios. ¿Verdad? Es para alabar el nombre de Dios si somos todos salvos. Triste sería que haya alguno que todavía no tiene a Cristo y no levanta su mano, porque todavía hay luchas en su corazón. Bueno, disipe las dudas y crea definitivamente en que Cristo murió por ti. Que el Señor, pues, nos bendiga. Vamos a terminar esta parte, queridos hermanos, escuchando nuevamente al coro que va a cantar el Salmo 24. Invito al coro a pasar. Alzado puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria, y entrará
Vamos a ponernos todos de pie, terminamos con una oración y cantamos Judas 24 y 25. Bendito Padre Celestial, te queremos dar las gracias, Señor, por la reunión que en esta tarde hemos podido celebrar al nombre de nuestro Señor Jesús y su bendita obra realizada en favor de cada uno de nosotros. Te rogamos que tu palabra, bendita y santa, pueda seguir obrando en el corazón de todos aquellos que hemos estado hoy presentes, que nos acompañe, que nos hable conforme a nuestra necesidad y que podamos encontrar en Cristo la salvación del alma. Gracias te damos por todo, bendice el resto de esta semana en todo lo que hemos de emprender, que lo hagamos con temor y queriendo agradarte en todo lo que hacemos. En el bendito y santo nombre del Señor Jesús. Amén. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensible, oh grande alegría, oh grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia. Amén.